para superar tu pasado necesitas aceptar que ya no existe. El pasado y el futuro son ilusiones de la mente. No te apegues a lo que ya no existe, no importa cuántas veces lo revisites, no importa cuántas veces te arrepientas, no importa cuántas veces lo analices, no importa cuántas veces trates de condenarte o condenar el pasado, ya no existe y no te puede herir a menos de que tú lo elijas. Te mando un gran abrazo de luz, mi nombre es Dao y en este video te voy a mostrar 4 formas para empezar a superar tu pasado. La primera forma es empezar a observar desde un punto neutral, es decir, observa tu pasado sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de análisis, es decir, observa los pensamientos que están en el pasado o que se han quedado en el pasado, pero no los juzgues, solamente obsérvalos, no los analices, no trates de condenarte a ti mismo por tener estos pensamientos, observa, solamente observa, mantente ahí como el testigo neutral. No juzgando como esto es bueno o esto es malo, solamente observa lo que ha sucedido en el pasado. Y esto es lo que nos va a dar lugar al siguiente paso. Porque lo que pasa muchas veces es que cuando observamos nuestro pasado, ¿cierto? Empezamos a tener todas estas emociones, empezamos a sentir todas estas reacciones mentales, empezamos a analizarlo, empezamos a criticarlo. Tenemos un montón de opiniones acerca del pasado porque nos identificamos con nuestro pasado. Sin saber que ya no existe, no importa qué es lo que hagamos, no lo podemos cambiar. No podemos cambiar qué fue lo que hicimos, no podemos cambiar lo que otros nos hicieron. No podemos cambiar eso, así que empezar a observar desde manera neutral, sin opiniones, sin análisis, solamente mirarlo de manera neutral nos va a permitir empezar a soltar todas estas cosas que hace que nos apeguemos al pasado. El segundo paso es uno de los difíciles, que es expresar y soltar esas emociones que se han quedado atascadas en el pasado. Cuando observamos el pasado nos vamos a dar cuenta de que todavía hay cierto resentimiento, probablemente cierto odio, cierto rencor, cierto dolor, cierta tristeza, todo lo que sea que esté en el pasado, no lo hemos soltado porque de cierta manera esto nos forma a nosotros mismos o creemos que estas emociones que tenemos nosotros son lo que nosotros somos, es decir, estamos identificados con estas emociones que fueron producidas desde el pasado. Y cuando no las administramos y no las soltamos, finalmente, si no encontramos una manera de expresarlas y soltarlas, vamos a empezar a enfermar, nuestro cuerpo va a empezar a enfermar y por eso es que muchas personas pasan deprimidas. La depresión es exceso de pasado, se la pasan mirando y revisitando y analizando y arrepintiéndose del pasado en un bucle infinito de pensamientos y emociones, y ellos piensan que son esos, y yo no me salvé de eso, yo también pasé por ahí. De hecho, una de las experiencias más fuertes de mi vida, que muchas veces necesitamos esas experiencias fuertísimas, como necesitamos que el viejo yo muera, y para que ese viejo yo muera necesitamos que pase algo muy fuerte en nuestra vida. Y lo que pasó fue como una relación romántica que duró 4 años en donde yo estaba muy enamorado, ¿cierto? Como es cuando uno se enamora y eso que está cegado totalmente por esa persona, y a pesar de eso yo seguía ahí, seguía ahí, seguía ahí, seguía ahí. Luego de que realmente terminó la relación, yo seguía apegado al pasado, seguía teniendo todas estas emociones, rencor, arrepentimiento, todos estos rencores hacia ella, rencores hacia mí, todo lo que yo hice en el pasado. Y estas cosas nunca las expresaba. Entonces, ¿por qué me deprimía? Porque siempre observaba el pasado y volvía a tener estas mismas reacciones emocionales. Entonces, el segundo paso es empezar a expresar y a soltar estas emociones atascadas, sean las que sean que tú tengas. Una de las formas más fáciles de empezar a expresar y a soltar esas emociones que no has soltado del pasado es gritar. Si sientes rabia por algo que pasó del pasado, algo que te hicieron o algo que tú hiciste en el pasado, simplemente grita. Puedes coger literalmente una almohada y gritar, gritar, gritar. O muchas veces llorar también nos funciona. Llorar es una de las formas más poderosas de sanación y para liberar emociones. Y aún sabiendo eso, muchos de los hombres sobre todo no lloran. ¿Por qué? Porque un hombre no llora. No. Todos necesitamos llorar en cierto punto y mucha gente cuando termina estas relaciones románticas se hacen los fuertes y pretenden que no quieren llorar y se tragan todo ese llanto sin saber que el llanto está ahí para hacerles liberar las emociones. Entonces, también, ¿qué puedes hacer para conducirte a ese estado de llanto? Escucha canciones tristes. Es literal, yo escuchaba canciones tristes
Pero no te dejes como identificar con lo que está diciendo la canción. Usa la música, la canción para que te lleve a ese estado de llanto y que el llanto haga lo suyo. Pero no te identifiques con la historia de la canción. Solamente utiliza la canción como para conducirte a ese estado de llanto y deja que todas las lágrimas que sean necesarias que salgan, pues salgan. La música es una de las herramientas más poderosas para liberar emociones. Yo escuchaba música muy triste. Música que, digamos, contaba la historia, de cierta manera, mi historia con esa relación romántica. Y yo, de cierta manera, observaba el pasado y sentía que había emociones y lo único que hacía era llorar, llorar, llorar. Eso me ayudó bastante. Lloré mucho. Mucha gente se lo traga, mucha gente se lo come, mucha gente se lo toma, mucha gente se lo fuma, No tratan las emociones. Necesitas expresar y soltar las emociones. Otra cosa para empezar a soltar las emociones es aprender a respirar de manera diafragmática. Dejar de respirar solamente con el pecho. El diafragma, cuando uno no lo usa, empieza a dejar que el cuerpo use estas emociones, que es energía en movimiento, y se atasquen literalmente en nuestros órganos. Se somatizan en nuestros órganos. Entonces, por ejemplo, la tristeza se atasca en nuestros pulmones. Otras emociones se atascan en otros órganos, pero cuando uno empieza a utilizar la respiración diafragmática y empieza a inhalar desde la panza, es decir, el diafragma baja cuando inhalas y sube cuando exhalas, este movimiento del diafragma va a empezar a mover toda esa energía atascada en los órganos y vas a sentir que empiezas a soltar las emociones en cada exhalación. Así que esta es una de las más poderosas, empezar a respirar desde el diafragma, siempre desde la panza, por lo menos 20-30 minutos todos los días. Ya sabes que tengo una sesión de respiración guiada diafragmática y yo sé que tú no la has hecho, así que empieza a practicarlo, es lo mejor que puedes hacer para tu vida en todos los aspectos. La tercera forma para empezar a superar tu pasado es perdónate y perdona a otros por lo que hicieron o por lo que hiciste. Perdonar no significa que estás de acuerdo con lo que hicieron ni con lo que hiciste, significa entender por qué lo hicieron y seguir con tu vida. El perdón no es para nadie más, solamente para ti, ¿cierto? Cuando tú perdonas a otros, eso es bueno para ti, no es para que otros cambien y sean otras personas contigo. No, el perdón es para soltar todos esos lazos energéticos que uno ha mantenido durante años por no querer aceptar y entender por qué esa persona hizo lo que hizo o por qué hiciste lo que tú hiciste. Cuando tú entiendes que cada persona en este planeta está haciendo lo mejor que puede según su nivel de conciencia, dejas de verlos como verdugos. Sí, pueden ser historias muy feas y pueden ser historias como que esta persona lo hizo para herirme. Entiende por qué lo hizo. Probablemente ese era un mecanismo de supervivencia y esa persona sentía que tenía que ser un verdugo contigo para tener un beneficio, pero tú ya lo entiendes, no lo juzgas. Y cuando entiendes que cada persona está haciendo lo mejor que puede según su nivel de conciencia, es mucho más fácil entenderlo, mucho más fácil tener compasión. Lo mismo pasa contigo, lo mismo pasa con lo que hiciste en tu vida con otros en el pasado. Era lo mejor que conocías. Si hubieras sabido mejor, hubieras actuado mejor, pero no era el caso. Entonces, el perdón también es como una palabra, me siento superior a otros, tengo que perdonarlos, tengo que perdonarme a mí. Más bien, en lugar de usar el perdón como palabra, usa la aceptación. Acepta que eso fue lo que sucedió y sigue con tu vida. La cuarta forma, que es la más importante, es soltar la historia que tienes aquí acerca del pasado y acerca de ti mismo. Miren, yo les digo, cuando uno tiene experiencias fuertes, ya sean buenas, positivas o malas, negativas, uno empieza a crear una historia, o más bien la mente automáticamente empieza a identificarse con las experiencias del pasado, ¿cierto? Que finalmente el pasado es una ilusión. Todo lo que existe y lo único que existe es este momento, el ahora. El pasado y el futuro son otros ahora, vistos de otras perspectivas, no son lugares como tal, son solamente perspectivas, porque lo único que existe es este momento. Todo lo que existió y existirá está sucediendo en este momento. Entonces, cuando tú entiendes eso, dejas de ver el pasado como una carga y puedes empezar a cambiar esa historia. Eso es lo que hace la mente. Cuando algo malo te pasa, empieza a traer la historia a este momento de que te va a pasar lo mismo. Es que siempre te pasa eso. Tú nunca puedes hacer esto. Mira lo que pasó hace 2 años. Bla, 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 bla. Y uno no se da cuenta que tiene esa historia, que está construyendo una historia, que está construyendo un diálogo interno, un monólogo con uno mismo, y se da cuenta de que
Bueno, un monólogo con uno mismo es redundante. Un monólogo sobre el pasado. Ay, no, ten cuidado, ten cuidado. Obviamente, el pasado puede ser un maestro porque nos va a enseñar cómo actuar en este momento para no cometer errores que hicimos en el pasado. Pero cuando tú te das cuenta de que normalmente esas historias que tienes o que construye tu mente automáticamente acerca del pasado es como, pobrecito tú, normalmente siempre son de víctima. Es que no debía pasar eso, yo no merecía esto de esta persona, la vida por qué me castigó, yo no sé por qué me pasó eso a mí si yo soy buena persona. Cuando uno empieza a tener esas historias, uno se siente víctima y uno básicamente está diciendo, el poder para cambiar está por allá externo, a mí. Yo no puedo cambiar, porque es que tú no entiendes qué fue lo que me hicieron, Diego. Tú no entiendes qué fue lo que me hicieron, entonces yo soy víctima. Entonces, siempre uno trae la historia del pasado a este momento. Es necesario que te des cuenta cuál es tu historia. Hazte esta pregunta. ¿Cuál es la historia que tienes acerca de tu pasado en tu mente? La historia es como esos pensamientos recurrentes que vienen a tu mente cuando empiezas a observar el pasado. Esa historia te empodera o simplemente te hace sentir como si no tuvieras ningún poder y te vuelves una víctima. Date cuenta de esa historia. Por eso es tan importante aprender a observar tus pensamientos, aprender a meditar. Y fíjate que te digo aprender. Meditar no es algo que tú haces de un día para otro, es una habilidad, se aprende y esto se logra con práctica. Yo no meditaba o no podía meditar las primeras veces que me senté a meditar. Obviamente me frustré porque yo pensé que era fácil, pero es como cualquier otra cosa, necesitas práctica. Y cuando tú aprendes a meditar y a observar tus pensamientos, te separas y dices, wow, durante 5 años he mantenido esta historia de por qué esta persona me hirió, me puso los cachos, me fue infiel, se fue con el otro, no sé qué, bla, 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 nunca voy a volver a poder amar, no sé qué, un montón de historias que uno se da cuenta de la mente. Empieza a construir todas esas historias, pero como uno es inconsciente espiritualmente, es decir, uno piensa que es la mente, uno dice, yo soy esta historia de víctima, por favor, no quiero volver a tener relaciones porque me van a herir, no sé qué, bla, 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 un montón de historias. Date cuenta de esa historia y empieza a cambiarla. Todos podemos cambiar la historia cuando queramos, porque todos estamos a cargo de nuestros pensamientos. Todos podemos elegir un pensamiento y desechar otro. Cuando tú te das cuenta de que los pensamientos que has mantenido durante años no te sirven, quítalos. No les des más atención, no reacciones, no les respondas. Empieza a contarte otra historia a pesar de que no se siente bien decir que, ay sí, no importa lo que pasó en el pasado, estoy abierto a recibir otras oportunidades. Esto no se siente seguro, Diego. Tengo que seguir teniendo mi historia de víctima y de que cómo me hirieron. No importa si al principio no te las crees, las historias nuevas. Sigue repitiéndolas, sigue repitiéndolas. Esto te va a hacer sentir diferente contigo mismo y vas a actuar diferente con las otras personas. Pero, ¿cuál es el problema? Que no queremos desapegarnos a esa historia. Porque de cierta manera pensamos que la historia que nos contamos aquí somos nosotros. No, tú no eres ninguna historia aquí, sobre todo las negativas. No eres ninguna historia. La única razón por la que no has soltado esa historia que tienes aquí, que tú sabes que no te funciona, pero que se siente bien, se siente familiar, se siente cómodo, la única razón es porque tú te identificas con ella. Cuando tú decidas realmente que eso ya no te define, ¡pum!, la sueltas y empiezas a actuar de otra manera. Eso fue lo que yo hice. Empecé a cambiar mi historia, empecé a enfocarme, genial. Esto me enseñó bastante. Es una de las experiencias más reconfortantes y más poderosas que he tenido en mi vida. Luego de haber tenido un significado totalmente diferente. Esta persona me hirió. ¿Cómo me pudo hacer esto? Nunca voy a volver a amar. El amor es una mierda. No sé qué. Bla, bla, bla. Y ahora lo veo diferente. Gracias. Gracias porque eso me hizo despertar. Eso me hizo amarme a mí primero que a los demás. Eso me hizo tener la aprobación de mí en lugar de estar buscando la aprobación de otros. Eso me ayudó a crecer en todos los sentidos. Entonces ya no lo veo como víctima. Pero duré un año tratando de soltar esa historia en la mente. Hasta que por fin lo hice. Y ahora después me vi con esa persona y fue genial. Porque ya no tenía esa carga energética y de resentimiento y de rencor. Todavía te odio por lo que me hiciste. No. Ahora la mirada era como tú fuiste una gran maestra, lo sigues siendo,
Eso fue una de las cosas más poderosas. Entonces date cuenta de que puedes cambiar la historia acerca del pasado. No importa qué tan feo haya sido, sino que puedes siempre cambiar la historia. Siempre la puedes cambiar. Lo único que no hace que tú cambies esa historia es tú pensar que esa historia es lo que tiene que seguir manifestándose en tu vida. Entonces suéltala. Una vez decidas que ya no te define. Te mando un grandísimo abrazo de luz. No olvides suscribirte al canal. Si no lo has hecho, activa las notificaciones y la campanita. Déjame un comentario con cualquier duda o pregunta. En este video te cuento más acerca de esa experiencia con esa relación romántica. Y nos veremos en el próximo video. Cambio interno conectado a lo externo, la riqueza de un espíritu eterno.